Bueno, esta sería la última conferencia sobre la virtud de la religión. En la Suma Teológica, Santo Tomás, hablándonos sobre la justicia, dice, la justicia respecto de Dios, el culto que debemos darle a Dios, el honor que debemos darle a Dios, las oraciones, la adoración, la vida consagrada, si los religiosos, los monjes cenobitas, los monjes ermitaños y toda la variedad que existe, es una vida dedicada al culto a Dios. Es decir, la vocación del religioso es la oración. Y en este último artículo, artículo 7 y un poquito del 8, que son los dos últimos, fíjense, Santo Tomás sintetiza todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Y plantea una objeción, dice, pareciera, con todo lo que hemos dicho, pareciera que a Dios, para el culto a Dios, la alabanza a Dios, el honor a Dios, la religión, no son necesarios actos externos, acciones externas, como por ejemplo arrodillarse, pararse o sentarse. Pareciera que no es necesario. O por ejemplo el uso del hábito en los religiosos, o el canto gregoriano, o el canto polifónico, y todas las ceremonias de la misa, y todos los signos sagrados. Pareciera, porque, dice Cristo, en el Evangelio según San Juan, Dios es espíritu, y los que lo adoran han de adorarlo en espíritu y en verdad. Pareciera. Y después dice San Agustín, hablando sobre Séneca, ese filósofo, un filósofo muy religioso, ¿no? Es de la época de Cristo, porque él murió en el año 60, me parece, por ahí. Un filósofo español. Dice Séneca, criticando a ciertos hombres que hacían objeto a sus ídolos, a los falsos dioses, de los mismos homenajes con que se honra a los hombres. Porque los paganos, por ejemplo, pensaban que el emperador era Dios. Entonces al emperador lo llamaban Señor. Dios significa Dios. Sin duda, dice, no está bien que se honre a los hombres, que se honre a los dioses inmortales con la misma honra con que se honra a los mortales, a los hombres. Y tiene razón San Agustín, así Séneca, porque efectivamente nuestra religión, que es culto a Dios, utiliza elementos humanos. El canto, como decía. Pero el canto, en la virtud de la religión, no es se distingue muy bien, o tendría que distinguirse muy bien, entre lo sagrado y lo profano. Porque cantar un tango en la misa no es propio. Cantar una chamarrita, o una cueca, una tonada, no es propio del culto de vida a Dios. Porque son estilos litúrgicos, estilos musicales propios del hombre, del baile, por ejemplo, de las fiestas familiares, de las fiestas humanas. Pero, dice San Tomás, es cierto, pero también es cierto las dos cosas. Es decir, debemos honrar a Dios con los labios y con el corazón. Debemos honrar a Dios con signos externos, con gestos externos, y con el corazón. Y cita un salmo, Salmo 83, mi corazón y mi carne exultan por el Dios vivo. Pero así como los actos interiores se refieren al corazón, los actos exteriores pertenecen a los mismos corporales, mi carne y mi cuerpo. Con el cuerpo también honramos a Dios. Luego a Dios se le ha de dar culto, no solamente con actos interiores, sino también con actos exteriores. Y lo que le llamamos la liturgia. La liturgia es eso. Son actos exteriores que la Iglesia, en la tradición, que primero Jesucristo, sobre todo hablando de la misa, pero por el bautismo, por ejemplo, Jesucristo manda a bautizar con agua. Bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos da las palabras
propias del sacramento del bautismo. Y en la misa lo mismo. Jesucristo tomó pan con sus manos, dijo, esto es mi cuerpo. Como el cáliz tenía vino y unas gotas de agua, este es el cáliz de mi sangre. Hay palabras exteriores, gestos exteriores, establecidos por Jesucristo, por los apóstoles y por la tradición a lo largo de los siglos, que no son indiferentes, son sagrados. Por eso no se puede suprimir, así porque sí, por un decreto, la tradición litúrgica, porque es algo sagrado. No se puede, y no se puede aprobar por un decreto simplemente una cuestión litúrgica, sin referencia a la tradición. Como si dijéramos, bueno, ahora no cantamos más canto gregoriano, cantamos solamente chamamé. Eso no se puede hacer, a pesar de que los actos exteriores son secundarios y los principales son los actos interiores. ¿Se entiende, no? Porque hay una relación entre lo exterior y lo interior. Entonces decimos en los sacramentos y en todo lo que es el culto a Dios, como el hábito, los signos sagrados significan algo realmente sagrado, es decir, algo de Dios. Y por eso son signos sagrados. Entonces el hábito religioso, no es de cualquier manera. Como narra San Juan Casiano, en las colaciones, no en las instituciones monásticas, ¿no? Te va explicando las partes del hábito, qué significa. Cada parte tiene un significado. La túnica, el cíngulo, el cinturón, el escapulario, la capucha, usamos, la barba de los frailes, no de las monjas. Todo tiene un significado, no es porque sí. Significado sagrado. Y San Agustín tiene un sermón donde critica muchísimo a los monjes que se afeitan. Y uno diría, ¿qué tiene que ver? De que se afeite o no se afeite. Tiene un significado sagrado. Y por eso digo, no es algo totalmente sin importancia. Son elementos importantes, no por sí mismos, sino por qué es lo que significa. Como todos los signos, signo de la bandera, por ejemplo, bueno, ya la hicieron celeste y blanca, listo. Podría haber sido de otros colores, no hay ningún problema, ¿no? Pero una vez que fue celeste y blanca, por un motivo real, ya es nuestra bandera. Entonces no puede venir un presidente y cambiar la bandera, porque está fundada en un significado primario, General Manuel Belgrano, y certificada, no, sino y ratificada por toda la tradición. Son 200 años que esta es nuestra bandera. Y nos identifica como argentinos. Y Belgrano, como lo dicen los historiadores, algunos historiadores, la tomó del manto de la Inmaculada, celeste y blanco. En la liturgia o en la religión lo mismo. Son signos sagrados, no profanos. La gran diferencia entre la música litúrgica y la música profana es básicamente el ritmo bailable. La música profana tiene un ritmo bailable porque, bueno, se puede bailar perfectamente. La música litúrgica no, porque no es para el baile. La música litúrgica tiene que ayudarnos, ese elemento exterior, extrínseco, ayudarnos al recogimiento interior. Por eso el canto gregoriano. Y por eso la belleza en la música. Bueno, entonces, continúa Santo Tomás. Dice, ofrecemos a Dios honor y reverencia, no para el bien de Dios. Como bien sabemos, a Dios no le hace falta nada. El honor y reverencia externo, o los actos exteriores, no son para que Dios tome en cuenta nuestras oraciones. Porque dice Cristo, nuestro Padre del cielo ya sabe lo que necesitamos. No hace falta decírselo. No para bien de Él, que en sí mismo está lleno de gloria, Dios. La gloria divina, la gloria de Dios no consiste en que nosotros digamos gloria a Dios cada rato. La gloria de Dios consiste en Dios.
la propia existencia de Dios, esa es su gloria. Y en segundo lugar, que se vea a Dios, la revelación divina, eso es la gloria de Dios, en segunda instancia. La Biblia, la gloria a Dios. Los santos, al vivir acordes a Dios, dan gloria a Dios. Y en tercer lugar, decir gloria a Dios, pero eso es en último lugar. Nada puede añadirle las criaturas a Dios. Incluso, por más santos que seamos, no le agregamos a Dios. Ni siquiera la Santísima Virgen María, que es la más santa de todas las criaturas, no le agrega nada a Dios. Entonces, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué es la religión? Para bien nuestro, porque en realidad, por el hecho de honrar y reverenciar a Dios, nuestra alma se subordina a Dios. Y esa es nuestra perfección. Y en esto consiste la perfección de la misma, de la religión. O sea que todos los seres se perfeccionan al subordinarse a un ser superior. Como cuando íbamos a la escuela y la maestra nos enseñaba a sumar y restar, nosotros le hacíamos caso a la maestra. Subordinarse a la maestra hizo que aprendiéramos a sumar y restar. Esa es la perfección del alumno. La perfección de la maestra, cuando enseña matemáticas, es que ella se subordine a las ciencias matemáticas, y no que enseñe lo que se le ocurre. Y en todas las artes, y en todas las ciencias, en todo, ¿no? Subordinarse a un ser superior. Entonces, en la religión es eso. Por la honra que damos a Dios, por la oración, y por eso la importancia tan grande en la liturgia de arrodillarse. Es el signo más claro, ¿no?, de que estamos subordinados a Dios, arrodillados. ¿Eh? Así como el cuerpo, al ser vivificado por el alma, y el aire, al ser iluminado por el sol. Para mí la cortina que es el sol. Justamente. Ahí está, gracias. Pero la mente humana, el espíritu humano, la mente, Santo Tomás, la mente es lo que los griegos decían el nous. El nous es lo que dice San Francisco de Sales o San Juan de la Cruz, ¿no? La punta más fina del alma, la parte más elevada, dice Aristóteles, aquella parte del alma que nos asemeja más a Dios, la imagen y semejanza de Dios. La mente necesita, para la unión con Dios, ser llevada como de la mano por las cosas sensibles. ¿Por qué? Porque somos así, no somos ángeles. Entonces, conocemos y entendemos a través de las cosas sensibles. Como dice San Pablo, conociendo las criaturas sensibles, visibles, somos elevados al conocimiento de Dios que es invisible. Si no, por eso es muy difícil, por ejemplo, enseñar el catecismo a los ciegos sordos mudos. Es muy difícil. Tienen un alma igual que nosotros, tienen la mente, el espíritu, la inteligencia, todo. Les fallan los sentidos, el oído, la vista, y a veces también el habla, pero fallándole los sentidos del conocimiento es muy difícil, no es imposible, porque siempre queda alguno de los sentidos para conocer. O como cuando muchas veces me ha pasado, que uno va a ver un enfermo que ya está en estado de coma, y le va a dar los sacramentos. Y uno dice, bueno, ¿qué sacramento le voy a dar si no, en estado de coma no conoce nada? Bueno, pero en estado de coma, o en cualquier estado de enfermedad, el oído nunca se cierra. Entonces uno le reza al oído que escuche, ¿no? Y bueno, aunque sea lo mínimo, pero, dice San Tomás, somos llevados como de la mano, como un niño. ¿Recuerdan eso que dice San Pablo? La ley judía era como la niñera.
que toma de la mano al niño y lo lleva a la escuela. La ley judía. La ley cristiana es la escuela. Ya es donde uno aprende. Somos llevados como de la mano por las cosas sensibles. Porque, como dice el apóstol, las perfecciones invisibles de Dios son conocidas por medio de las criaturas, que son visibles. Por eso es necesario que en el culto divino nos sirvamos de elementos corporales, para que a manera de signos sagrados, acuérdense, no cualquier signo. Signos sagrados también tienen mucho que ver con la tradición. Es decir, signo sagrado no es que yo digo, como decía, yo establezco por un decreto que hay que prender las velas durante la misa. No, no, siempre fue así. La tradición y la tradición de la humanidad. Prender velas en honor de Dios no es un invento del siglo XX ni del siglo XXI. Hay toda una tradición de la humanidad que distingue lo que es sagrado de lo profano, y sobre todo en el cristianismo, pero en toda la humanidad. Fíjense cómo nosotros tenemos, por ejemplo, la confirmación, el sacramento de la confirmación. Por el sacramento de la confirmación consideramos, dice Santo Tomás, como la mayoría de edad, el paso de la infancia a la juventud, digamos. Y eso en todas otras religiones pasa lo mismo. Por ejemplo, el judaísmo. El judaísmo, cuando tienen 12 años, que es la edad a la cual Cristo está en el templo, el misterio del Rosario, a los 12 años tiene una ceremonia, no me acuerdo cómo se llama, donde consideran que el niño deja de ser niño y ya es mayor. No adulto, sino joven, digamos. Y en otras religiones también. Son signos sagrados, que no son sagrados por decreto, aunque alguno puede ser, pero en general no. En general son sagrados por naturaleza. Por eso digo, en toda la tradición de la humanidad, no solo en el cristianismo, se consideran estos signos tal y cual sagrados. ¿Para qué son los signos? Para que exista en la mente humana a realizar los actos espirituales. Es decir, los signos sagrados, como el canto gregoriano, la procesión, todo, no es para entretenernos. Pero cuando van los chiquitos a la misa, llevan los niñitos, y para que no molesten le dan un juguete, o le dan un librito, con dibujitos, o le dan galletitas, para que no molesten. Bueno, son niños, ¿no? Los signos sagrados no son para un gozo estético. Siempre recuerdo, tenía que hacer un casamiento, no sé si les conté, ¿no? Iba a hacer un casamiento, con misa, todo muy lindo. Y entonces lo llamo al director del coro a ver qué van a cantar en el casamiento, ¿no? Y era con orquesta también. Tenían instrumentos, violonchelo, órgano. Bueno, muy lindo era, ¿no? Entonces esto y lo otro, y me dice el director, durante la consagración vamos a tocar algo de Bach. Y yo le dije, no, mire, durante la consagración es tipo de silencio, de adoración, de silencio. Dice, pero ¿se puede tocar música? Sí, poder se puede, ¿viste? Pero no es un concierto en la misa. Por más que sea música sacra, no es un concierto. Es decir, los signos sagrados no son para deleite, sino para, como dice Santo Tomás, excitar la mente, el espíritu humano, a realizar los actos espirituales, con los cuales la mente se une a Dios. Y ahí está el secreto de todo. Si no hay esa búsqueda o esa intención, acción que me facilita, me motiva, me excita la mente, despierta la devoción para unirme a Dios. Que no solamente para pensar en Dios, porque a veces el sermón del sacerdote puede ser perfectamente correcto y puede ser una clase de catequesis. Y es distinto. El sermón, que tiene que ser correcto evidentemente, tiene que también, el sermón dentro de la misa, también es para motivar, excitar la mente, motivar el espíritu
para la devoción, para la unión con Dios, para el amor a Dios. Y no solamente para enseñar. Por supuesto que la parte catequística de la misa, el sermón, las lecturas, ¿no? Pero no es la finalidad de enseñar, ¿no? Es una finalidad intermedia. La finalidad final es la unión con Dios por el amor. Excitar la mente humana a realizar o a los actos espirituales con los cuales se une a Dios. Entonces la vida religiosa es lo mismo. La oración, la penitencia, la lectura, la lectura espiritual, la lección divina, el uso del hábito, y todas las cosas que hacemos en la vida, vivir dentro de un convento, una ermita, ¿no? El edificio, el jardín, las plantas, todo, ¿no? Son todos signos que me tienen que ayudar, ¿no? De excitar la mente, a los actos espirituales con los cuales nos unimos a Dios, que son la devoción, la caridad, el amor a Dios, la humildad, o la humillación, mejor dicho, ante Dios, la conversión, todos esos actos espirituales que nos unen a Dios. ¿Se acuerdan? A la vez pasada hablamos de las virtudes teologales, cómo unen a Dios, ¿no? Como la fe llega hasta tocar a Dios, pero no entra. Toca la puerta de Dios y no entra. La caridad es la que entra. Por consiguiente, la religión considera los actos interiores como los principales y los adecuados. Es decir, los que pertenecen per se, propiamente, a la religión de los actos interiores. Y los actos exteriores, en cambio, son secundarios y ordenados a los actos interiores. Recuerden siempre al cardenal Van Tuan, el vietnamita, que estuvo preso por el gobierno comunista como 35 años, no sé. Y cuando podía conseguir un poquito de pan, un poquito de vino, se daba misa en la cárcel. No tenía ni misal, ni velas, ni ornamentos, ni cáliz, nada. Ni coro de canto gregoriano. Le faltaba todo lo exterior, excepto el pan y el vino, que son los elementos esenciales para la Santa Misa. Y se le va a la misa, y con gran devoción, con gran unción. Porque son los actos propiamente, o que pertenecen propiamente a la religión, los santos interiores. Y si no, nada. Si no es teatro. Puede ser teatro muy, muy culto o teatro muy inculto, puede ser con folclore, puede ser con Bach, puede ser con la Mona Jiménez o con lo que ustedes quieran, ¿no? Pero por más hermoso y elevado que sea, si no es para motivar, excitar la mente, el espíritu, a la devoción, al amor, a la humildad, a la conversión, etcétera, para la unión con Dios, entonces no sirve. Entonces se desvirtúa la religión. Yo escuchaba, me gustaba mucho Beniamino Gigli, un cantor de ópera italiano magnífico realmente, ¿no? Y cantaba el Agnus Dei. Ahora está el chiquito, ¿cómo se llama? Andrea Bocelli, canta el Agnus Dei hermosísimo, ¿no? Pero ustedes imagínense en misa, Andrea Bocelli cantando el Agnus Dei, cuando termina todo el mundo aplaude, porque no es, aunque sea, él es un hombre piadoso, ¿no? Pero eso no es para el culto a Dios, no es para aplaudir, es para elevar el espíritu. Ciertamente que hay estilos musicales, o como decía el Papa Benedicto XVI, el arte de celebrar dignamente la liturgia, la misa, ¿no? Hay un arte, no es cualquier cosa, no es como un jugador de fútbol, que también tiene su arte, el jugador de fútbol, ¿no? Para hacer los goles. Este es un arte distinto, es un arte, digamos así, no estético, un arte de una belleza sagrada. Una belleza sagrada, ¿para qué? Para la unión con Dios, si no, nada. Por eso dice un salmo, Dios dice, ¿acaso yo comeré la carne de los toros y beberé la sangre de los carneros?
No, cuando los judíos hacían sacrificios de animales, la carne era para el sacerdote, no para Dios. O como cuando están esa secta brasilera, Pare de Sufrir, dice que hay que poner plata para Dios. Y no, la plata es para los pastores, evidentemente. Se los ofrece, sin embargo, como símbolo de los actos interiores y espirituales, que son los que Dios acepta. Por eso dice, Dios no acepta la carne de toros, la sangre de corneros, de carneros o de corderos, si no está acompañada por los actos interiores. La humildad, la conversión, la devoción, la caridad que nos une a Dios. Entonces, como símbolos, se ofrecen como símbolos de los actos interiores y espirituales que son los que por sí mismo Dios acepta. Y por último, esto que habla aquí en lo que decía de Séneca. Dice, a los idólatras, Séneca, es decir, aquellos que ofrecían un culto humano a los dioses, ¿no? Se los ridiculiza porque ofrecían a los ídolos lo que es propio de los hombres. Esa es la crítica que se hace. Porque en el Imperio Romano, en la época de Séneca, justamente con Nerón, pensaba Nerón que él era Dios. Entonces, y por eso se creía gran músico, Nerón. Entonces quería que tocara música. Quería un artista. Y cuando hizo incendiar la ciudad de Roma, para todo fuego por todo, y pintando un cuadro de la ciudad de Roma incendiada. Un gran artista. De rendir un homenaje humano a Dios, eso es lo que está mal. Sobre todo dice, cuando lo que se ofrece a Dios es de carácter vano y vergonzoso. Es decir, cuando en la música, por ejemplo, ¿no? O con la misa, bailamos cumbia. Sobre todo, eso pasa. O, como dice Santa Teresa, devociones bobas. Hacer de la misa un teatro donde todo el mundo llora, grita, se tira los pelos y no sé qué, en vez de el recogimiento interior, que es a donde nos conducen los signos sagrados. Y por eso dice, el último artículo dice San Tomás, religión y santidad tienen mucho que ver una cosa con otra. Si lo sagrado es un signo de santidad. Por eso usamos determinados signos. Como decíamos, ¿no? El baile, el chamamé, lo que fuera, el baile es para bailar, el varón y la mujer. El canto gregoriano, básicamente, esencialmente, el texto es un texto sagrado siempre, de la Sagrada Escritura o de la tradición, ¿no? Y por eso, entonces, lo que es sagrado tiene relación directa con lo que es la santidad de Dios. Y por eso, el culto a Dios, la religión, como todo esto que hemos dicho, ¿no? De los signos, de la unión mundial, la religión nos santifica, nos hace santos. Y por eso desde el principio hemos dicho, la religión es una virtud, ¿se acuerdan, no? Del primer día. Es una virtud, ¿por qué? Porque es para hacernos buenos. Y si no fuera para hacernos buenos, no es una virtud. Es una cuestión estética, artística o ideológica. Si la religión la usamos para la revolución comunista, no es una virtud, evidentemente. Si la religión la usamos para entretenernos, o entretener a los niños para que no molesten, no es una virtud. Pero si la religión es para santificarnos, para la unión con Dios, es una virtud. Y por eso entonces, la conclusión, el último artículo, ¿no? Sí, la religión tiene que ver con la santidad. No con lo estético, que tiene mucho de estético, de belleza, ¿no? De verdad, de belleza, de bondad, pero siempre en orden a la santidad. ¿Se entiende? Bueno, si hay alguna pregunta que quieren hacer.